acerca de la historia del café donde trabajó tu padre, del café Fujima. El café Puima. Pues Sí. nada, pues es que yo lo había oído siempre a mi padre hablar de Fuima porque es el café donde él empezó a trabajar en la Gran Vía con 13 años, ¿no? Nos contaba siempre muy divertido que había salido del Paseo de Extremadura de Madrid directamente a la Gran Vía y que esa misma noche, su primera noche de botones, pues le habían mandado a buscar un taxi y como no sabía cómo era un taxi, que entonces eran negros y ya está, pues tardó muchísimo en llevarle un taxi al cliente y cuando llegó el cliente ya no estaba, ya había cogido un taxi por sus medios y tuvo que pagar él la bajada de bandera de sus propinas. Y ahí dice que aún así, al final de la noche, se llevaba el bolsillo lleno de dinero, ¿no? A casa. Entonces, él siempre nos contaba eso para contar cómo era la Gran Vía de los años 50, que es cuando él empezó a trabajar, y cómo corría el dinero, cómo había los espectáculos, la gente en las salas de fiesta. Y yo tenía muchas ganas de poner Fuima en una de las escenas, ¿no? Como había escenas de café y tal, dije, pues venga, voy a poner aquí, pongo un botón chiquito y le hago el homenaje a mi padre, pero era muy, muy complicado encontrar ninguna imagen de Fuima. Entonces busqué un montón, me había hecho amiga de un documentalista de la agencia F que se llama Julio García y que me mandaba fotos así o me decía dónde encontrar fotos de otras de otros cafés y en la misma web de F tienen muchas cosas que puedes consultar. Pero de Fuima no había nada, no conseguía, hablé con un montón de gente y nada. Y justo ya cuando tenía que atacar las páginas, que son de estas cosas que pasa que yo siempre lo digo, es que hay como mucha magia, lo cuentas y parece superstición, pero es verdad que pasan de estas cosas que estás buscando algo y no surge, no surge y surge en el último momento. Y entonces hice una última búsqueda en internet y apareció una foto que no ha vuelto a aparecer ninguna del interior de Fuima en Instagram. Y ya con esa tiré, bueno, antes yo había pasado una tarde ahí intentando con mi padre reconstruirla, que él me iba contando y yo iba dibujando, Ujú. pero era muy complicado porque arquitectónicamente no conseguíamos unir bien las cosas, ¿no? De dónde tenía que haber columnas o donde él tampoco se acordaba de todo. Entonces ya esa foto consiguió que yo pudiera entender bien bien cómo era todo aquello y ya a partir de ahora yo creo que sacaré mucho más Fuima para poder amortizar el esfuerzo